Amén, mis hermanos. Espero haya quedado y quede en su corazón para que lo pueda aplicar en su vida. Y no siga doctrinas de hombres. Veo en internet infinidad de videos de, no sé si son líderes, pastores, que hablan y dicen, no, pero es que esto está así, y empieza a haber una pelea y digo, ay Señor, Dios nos manda eso, mi hermano, nos manda a pelear. Y yo sé que alguna vez le ha pasado a usted, porque me ha pasado a mí. No, pero es que Dios dice esto, pero es que Dios nos permite cantar al ritmo que queremos. Pero yo digo entre mi corazón, no, es que no dice eso, pero Dios nos manda a pelear. Yo en ese momento, sí, cuando era más jovencillo, decía, sí, no, pues que no, es que venimos a pelear. No, mi hermano, no venimos a pelear. Si usted ve eso en internet o escucha de alguien, dígale, ¿sabes qué? Dios no te manda eso. Dios no. Nosotros, no es nuestra pelea, es la pelea del Señor. ¿Se acuerdan? Hemos leído el anterior domingo. Mía es la venganza, dice el Señor. Deje que Dios se encargue, no le quite el trabajo al Señor. Usted no es Dios, ninguno. Amén. Busque de Dios, olvídese de lo demás. Es que este hermano no está con... Ore por él. Señor, Padre, ten misericordia de su vida, que se acerque de todo corazón. Olvídese de lo demás. Ya, no hay tiempo, mi hermano. No hay tiempo. Si usted se va a quedar o va a escuchar o van a estar viendo, estamos perdiendo el tiempo. No hay tiempo, mi hermano. Valga la redundancia. Busque de Dios. Amén. Pastor, por favor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Así que ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice usted, hermano, de ese pasaje? Es para meditar, para analizar, ¿verdad? Para decirle, Señor, es verdad. Es verdad, Señor. Si no hacemos tu voluntad, Dios mío, podemos equivocarnos, podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo el pasaje, hermanos. A mí me ha hecho pensar en este momento. Y lo que decía nuestro hermano, ¿para qué vamos a pelear, no? Y precisamente vamos a compartir algo acerca de un hermano que estuvo peleando. Y vamos a hablar en el nombre del Señor. Le pido por favor que nos pongamos de pie, vamos a orar al Señor. Padre bendito, Dios mío, Dios de la gloria, en tu santo nombre nos encomendamos en esta mañana. Pedimos que tú puedas, Señor Dios mío, bendecir la vida de cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu nos guíe para poder meditar en tu palabra, analizar lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Les decía, hermanos, de que el Señor dice que no hay que pelear, ¿no? Pero a veces se nos ocurre, tener problemas. O de pronto algo fallamos. De quien quiero hablarles, hermanos, precisamente. Ustedes saben que hemos compartido acerca de Abraham, ¿verdad? Hemos dicho, Abraham, un varón de Dios que salió de Ur de los Caldeos con su esposa, Sara, y su sobrino Lot. Él fue por un mandato del Señor, y el Señor le dijo, yo te voy a bendecir, Abraham, te voy a dar un hijo de la promesa. Entonces hemos compartido, también hemos aprendido de que a veces en la carne nosotros decimos, no, esto tiene que ser entonces así, Dios ha dicho así de esta manera. Entonces puede ser así, esta sería una alternativa, como hizo Sara con su criada Agar, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla cosas muy interesantes, hermanos. Pero lo más hermoso es que Dios cumplió su promesa, ¿no? Al mandar a Isaac.
al enviar para que Isaac sea el hijo de la familia de Abraham. Isaac fue bendecido por Dios, recibió toda la bendición del Señor, pero algo ocurrió en él. Y precisamente vamos a ver en Génesis, en el capítulo 26 de Génesis. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? A su nombre. Isaac, hermanos, fue bendecido por Dios. Ya para el tiempo que vamos a ver el pasaje, Abraham había fallecido, había muerto ya de edad, y estaba Isaac también haciendo su actividad. Y la palabra de Dios nos dice, a ver, vamos a leer antes un pasaje, en el capítulo 25 de Génesis, 25, 5 dice. Después que Abraham había ocurrido que tomó otra esposa porque Sara había muerto, la palabra de Dios nos dice, hermanos, de que algo había acontecido. Tenía otra esposa, Cetura, le había dado muchos hijos, pero dice el verso 5, ¿están conmigo en la lectura, en el capítulo 25 de Génesis? Versículo 5. Y Abraham, dice, dio todo cuanto tenía Isaac. Isaac recibió, hermanos, toda la bendición. Abraham era un hombre rico, tenía mucho dinero, podemos decir, muchos bienes, tenía muchas cabezas de ganado, tenía propiedades, tenía criados. La gente le servía porque había prosperado. Dios lo había bendecido grandemente. Pero ocurrió que Isaac, hermanos, teniendo todo eso, hermanos, no supo aprovechar lo que Dios le había bendecido. Por eso dice en el capítulo 26 que le estaba mencionando, a partir del versículo 17, Isaac dice que se dedicó, hermanos, a cavar pozos. Bueno, era necesario. A ver, quiero que me entiendan esto, hermanos. En el desierto no hay agua. Y era necesario era el que tenía un pozo, realmente era una bendición. ¿Por qué? Podía compartir con los que no tienen, y más bien podía ser quizás hasta su nombre levantado. Uy, el señor fulano de tal tiene su pozo de agua, vamos ahí, él nos va a dar el agua. Entonces era una alegría, una bendición. Y dice, el error de Isaac fue primero, hermanos, que se fue a vivir a una ciudad de los filisteos. En la ciudad de los filisteos, dice, su primera equivocación de él, dice, a ver, vamos a leer a partir del versículo 17, dice, Isaac, el cavador de pozos. E Isaac, dice, se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Habitó, dice Isaac, en Gerar. ¿Qué era Gerar? Gerar había sido una ciudad, hermanos, una ciudad llena de árboles, llena de muchas cosas, hermanos, pero él se fue a vivir allá. Y allá vivían los filisteos. ¿Qué le parece? Gerar quiere decir una casa que era en círculo, como sería, me imagino, hasta quiero pensar, ha debido ser como los anillos que hay en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Donde se puede girar y dar vueltas y se puede llegar al mismo lugar, inclusive por el otro lado, ¿no? Entonces probablemente era una ciudad así grande. Pero dice el verso 6, volvamos al verso 6 en el capítulo 26.
Habitó pues Isaac, dice, en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Es un error que cometió, miren, acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Es su mujer, le dijeron. No, es mi hermana. Hace muchos años atrás, porque Isaac ya tenía 60 años. Y antes que naciese Isaac, Abraham había cometido el mismo error. De decir, Sara es mi hermana, porque era bonita, era muy hermosa Sara. Y dice que cometió el mismo error Isaac. Y dijo, es mi hermana. Porque tuve miedo. Es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, era una hermosa dama. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, un rey llamado Abimelech, y qué tremendo, hermanos, hasta para decir, pero ¿cómo? Este Abimelech siguió viviendo, porque también Abraham se enfrentó con un rey llamado Abimelech. Y probablemente, hermanos, era una dinastía. ¿Qué es una dinastía? Que es la sucesión. Yo soy el rey, dice, ¿no? Mi hijo también va a ser rey. Su hijo de él también va a ser rey. Y así. Probablemente era eso. Pero ahí está, vamos a seguir leyendo un poco para entender. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto, es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije que quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó, dice, a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer va a morir. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que le había ocurrido. Pero dice que él se quedó a vivir en Gerar, aquella ciudad. ¿A qué se dedicó, hermanos? A cavar pozos. Cavar pozos de agua. Tenía sus criados y les mandaba ya, en tal lugar, abran un pozo de agua. Eso nos va a hacer, no sé qué diría, hermano, tal vez diría, vamos a ser populares. O por lo menos la gente nos va a reconocer. Pero ocurrió, dice, hermanos, que abriendo pozos se buscó enemigos. Y precisamente me llamó la atención que los hermanos nos compartían, ¿no? Hay enemigos, ¿para qué vamos a pelearnos con la gente, no? Pero este Isaac, hermanos, se estaba peleando constantemente. Dice la palabra del Señor, dice, abría Isaac, dice, los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Abraham también era la persona que buscaba pozos de agua, porque no había agua, hermanos. Y para nosotros siempre el agua es figura de la palabra de Dios. Abraham quería tener quizás ese contacto con el agua, porque de alguna forma nos estaba mostrando, hermanos, que eso es lo único que nos puede tener en contacto con nuestro Dios. ¿Ustedes se acuerdan en el desierto, verdad? Cuando el pueblo de Egipto salió de Egipto, hermanos, el pueblo de Israel, salió de Egipto, en el desierto le decían, a Moisés le decía, Moisés, ¿para qué nos has traído a este lugar? No hay agua, no hay comida, no hay nada. Nos vamos a morir de sed. No. Y en varias oportunidades pedía el pueblo agua. Y Dios le dijo, dales agua. Bendíceles. Toca la roca. Tócale a la roca y la roca va a dar. Y la segunda vez le dice, háblale a la roca. Y comete el error Moisés de golpearle a la roca.
¿por qué me has representado mal? ¿Por qué no eres obediente? Acaba de leer nuestro hermano, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. No tenemos que decir, a ver, yo lo voy a hacer. Bueno, no. Entonces dice, Abraham había hecho abrir muchos pozos de agua. Y los filisteos lo habían tapado, hermanos. Qué terrible, ¿no? Por eso era la pelea. Muchos de nosotros como cristianos, hermanos, solamente estamos abriendo pozos. Queremos discutir con la gente, quizás. Y nos preocupa. Evidentemente es para preocuparse, hermanos. De pronto hay toda corriente de doctrinas que aparecen por aquí, por allá. Y todos nos hablan, no, Dios es así, aquí esto, el otro también, nosotros también aquí, nosotros también estamos bien. Y nosotros quisiéramos decir, no, un momentito. Nosotros pues, mire aquí que esto, el otro, ¿no? Pero no estamos para eso, ¿verdad? Amén. ¿No? Dice que lo habían cerrado los pozos después de la muerte de Abraham. Y los llamó, dice, por los nombres de Abraham, que su padre los había llamado a sus esposos. Había puesto un nombre a Abraham, este es el pozo tal. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí, dice, un pozo de aguas vivas, qué lindo, hermanos. Cavaron un pozo y hallaron aguas vivas. Miren, para poquito mostrarles una anécdota, hermanos. Una vez en mi casa, en mi pueblo, en Corocoro, no hay mucha agua, hermanos. El agua que tenemos que servirnos viene desde un río y de unas fuentes. Y en una de esas oportunidades se nos ocurre a mi hermano y a mí abrirnos un pozo de agua. Cavamos en profundo. Y apareció agua, ¿no? Ah, bonito. Uy, qué contentos nosotros con mi hermano. Decimos, qué lindo. Va a haber agua, ¿no? Y el agua estaba hasta cierto lugar. Cuando de pronto, hermanos, ya por la tardecita, ¿no? Después de que hemos ya abierto el pozo, con nuestra alegría, ya vamos a tener agua aquí. Vamos a ver al pozo seco. Hermanos, había sido una pequeña vena que habíamos tocado y ¡zas! Apareció un poquito y desapareció el pozo de agua. No había. ¿Qué hacemos? Tendremos que cerrarlo de nuevo, porque ¿qué vamos a hacer con un hueco así? Y así no. Y a algunos de la casa, creo que mis hermanas, se les ocurrió decir, lo llenaremos de agua, va a estar habiendo agua. No, pues no. Igual se absorbía en la tierra, se entraba. ¿No? Y eso que había sido roca, ¿no? Una peña, hermano, todavía con esfuerzo, ¿no? Con una cincel y sacándonos con alegría, vamos a tener. Y nada. Bueno, ¿qué le habrá ocurrido a Isaac? Bueno, les cuento esto para más o menos que me atiendan, ¿no? Un poco más y digo esto, ¿no? Lo que dice el Señor. Pero Isaac dice, los siervos de Isaac cavaron en el valle. Era un valle, hermanos, Gerard. Y hallaron allí, dice, un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Hoy en día, hermanos, el mundo nos aborrece. Los que no son cristianos nos aborrecen. Dicen, no, pero ¿cómo pues ustedes nomás, los cristianos, creen que tienen todas las razones? No, nosotros no estamos para pelear con nadie. O de pronto aparece alguien. No sé si usted está escuchando las enseñanzas que estamos dando. En primera de Juan, hermanos. Primera, segunda, tercera de Juan, las epístolas de las cartas, ¿no? Dice, no lo reciban. Si alguien viene con otro espíritu, no lo reciban. Ni siquiera les digan, bienvenido, nada, dice. Peor, dice, hasta podrían contaminarles. Qué tremendo, hermanos. O sea, Dios advirtiéndonos de que nosotros tengamos mucho cuidado.
no peleemos. Los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el lago es de nosotros, estamos en nuestro territorio. Nos pueden decir eso, ¿verdad? A nosotros también. Pero nosotros aquí vivimos, pues, este es de todos. ¿Por qué nos tienen que decir o por qué tienen que decir que no está bien? ¿No? Entonces, hermanos, los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek. Quiere decir, hermanos, confrontación. A veces uno se confronta, discute con la gente, empieza a decir, mira, esto no debía ser así, porque habían altercado con él. Se han dicho unas palabras, hermanos. ¿Qué te pasa, pues? ¿Por qué estás así en esto? Dirían. Esto es nuestro. ¿Saben qué, hermanos? Con nosotros tropieza la gente, ¿verdad? Porque dicen, pues, nuestra tradición, pues, nuestro pueblo. ¿Cómo ustedes van a decir que no está bien? Es que no nos van a entender, hermanos. Porque para entender esto nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, recién nos damos cuenta de que no, pues. Porque alguien puede decir, a ver, tómate esto. No, yo no me sirvo, no. ¿Por qué no te sirves? Ya ve, dice, ¿no? No, yo no me sirvo porque obedezco a Dios. Y la obediencia dice que es justo, hermanos. Es correcto. Porque Dios es Dios, hermanos. Dios nos ha dado la salvación. Abrieron, dice el verso 21, abrieron otro pozo. También riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Empezaron a pelearse, hermanos. Ya hubo un confrontamiento, hermanos. Seguramente ya quizás se empujaron, dije yo, en fin, tantas cosas habrá ocurrido. Y se apartó de allí, dice, porque se habían seguramente queriendo trinasear, ¿no? Y abrió otro pozo. Se fueron a otro lugar. Dijeron, no, vámonos, mejor buscaremos otro lugar. Y en aquel pozo que abrieron no ciñeron, tampoco se pelearon. Y llamó su nombre Rehobot, porque ahora nos ha prosperado y nos ha fructificado en la tierra. Hermanos, nosotros tenemos la bendición de Dios, tenemos la palabra bendita de nuestro Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, hermanos, por su palabra. Hermanos, no estamos engañando a nadie, no estamos mintiendo, ¿verdad? Amén. Y de allí dice que subió a Berseba. Berseba dice que era conocido como un lugar de pozos. Allá, hermanos, Abraham también había tenido ese problema. Con la misma familia de este rey, hermanos, podemos decir, con Abimelech. Tal vez otro Abimelech, que era el padre, porque Abimelech quiere decir, hermanos, el padre es rey, y es también padre de un rey. Entonces, eso quiere decir Abimelech. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios. Amén. Buscar de todo corazón a nuestro Señor. Y cuando estuvo, dice en Berseba, hermanos, recién, o sea, Dios no quiere que alterquemos con nadie. Nosotros tenemos un lugar. Y nuestro lugar, hermanos, es el lugar que Dios nos ha dado para honrarle al Señor. ¿Esta es la iglesia del Señor, hermanos? A ver, yo les pregunto. Nosotros somos la iglesia de Dios. Este lugar, hermanos, es un salón que congrega a la iglesia del Señor. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Entonces, miren, hermanos, y dice que se apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham,
tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora ocurre lo siguiente, hermanos, que Abimelech, hermanos, lo habían votado, ¿no? Le dijeron, andate, no sería bueno que estés con nosotros. Si leemos un poquito unos versículos más antes, en el capítulo 26, hemos leído desde el 17, ¿verdad? 17, ¿no? Y dice, todos los pozos, el verso 15, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado, los habían llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ahora ustedes tienen mucha plata, han sembrado y han cosechado 100 por 1, ¿no? Porque Dios estaba con ellos. ¿No? A veces así a los cristianos, hermanos, pueden decirnos, ustedes están bien, y no siempre, ¿no? ¿Qué dice el hermano? No siempre. Había un tiempo cuando yo estuve mal y también la hermana, ¿no? Mucha gente me decía, pero ustedes son cristianos, ¿qué ha pasado? ¿Algo han debido cometer? No cometimos nada. Estuvimos buscando al Señor. Entonces, hermanos, dice que allí edificó un altar. Y Abimelech, el que lo había votado, hermanos, el que le había dicho, váyanse de esta tierra, ustedes no son filisteos. En otras palabras, ustedes no son del mundo. Porque los filisteos, hermanos, quiere decir, es figura de los demonios, ¿no? Figura del mundo, ¿no? Los demonios a veces, el enemigo nos puede echar, hermanos, puede decir tantas cosas. Yo he visto muchos casos, hermanos, en que predicando la palabra del Señor, venía la gente del mundo y hasta los pegaba a los hermanos. Tenemos un hecho histórico, hermanos. Misioneros cristianos, hermanos, que estaban predicando, enseñando en Potosí, en un lugar llamado Melcamaya, ¿no? En quechua dice Melcamaya. Dice que ese, hermanos, quiere decir la garganta, ¿no? Entonces, en ese lugar, hermanos, estaban predicando, anunciando, dando la palabra del Señor. Los mismos hermanos, los mismos cristianos que eran campesinos, los habían matado a picotazos a los misioneros. Tengo un hecho, eso es un hecho que, hermanos, se ha hecho realidad así. Lamentablemente, hermanos, los cristianos han pasado mal. Dice como 6 o 8 misioneros, hermanos, han muerto ahí. Los han matado, hermanos. Hermanos, ¿cómo es un misionero? Un misionero es aquel que va y da, que bendice. Habrá llevado quizás muchas cosas para compartir con la gente, pero los han matado, hermanos. Y todos esos misioneros eran bautistas, de la iglesia bautista, todos misioneros que habían venido desde el Canadá a predicar la palabra del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor, el verso 26, y Abimelech dice que vino a buscarle, man, desde Gerar a Usar, amigo suyo. Y Usar era uno de sus capitanes, y Ficol, capitán de su ejército. Y dijo a Isaac, ¿no? Isaac les dijo, ¿por qué han venido donde mí ahora? Ahora me buscan. Puede que nuestros familiares, hermanos, un día nos digan, háblame pues, por favor. Háblame del Señor. Ayer un amigo me encontró, hermanos, un amigo, así amigo de vecino nomás.
Le dijo, quiero hablar contigo, quiero venir, quiero un consejo porque me he enfermado grave. Voy a venir a buscarte. Y le he esperado, ¿no?, que venga, pero no ha aparecido para hablar, y porque ese momento él no quería tampoco. A ver, dime qué estás, cómo estás. Podía compartirle la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué vienen a mí? Ustedes me han aborrecido, dice, y me han echado de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto. Miren qué tremendo, hermanos. El mundo también reconoce que estamos con Dios. Hemos visto, dice. Miren lo que dice. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros dice, nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho el bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y él dice que Isaac les hizo un banquete. Comieron y bebieron. Se han servido un banquete y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día, dice, sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto. Hemos hallado agua. Y lo llamó, dice, Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad se llama Berseba. Quiere decir una ciudad que fluye, una ciudad que es de bendición. Y así, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Pensar que a veces nosotros nos ocupamos en otras cosas, cuando nosotros solamente tenemos que agradecerle a Dios y vivir la vida cristiana, vivir la vida que el Señor nos da. Les decía, hermanos, Isaac, hermanos, fue bendecido, pero no aprovechó lo que había recibido de bendición. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay muchos hijos que no saben valorar el sacrificio del papá o de los papás. ¿Por qué? Porque no les cuesta a ellos nada. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Amén? Es así, hermanos, es la realidad. ¿Quién va a valorar, hermanos? Algún día, hermanos, nosotros vamos a tener que partir, todos nosotros por la edad y por tantas cosas. Harán igual, ¿no? Compartirán las cosas. Los que nos siguen. Hermanos, por eso, hermanos, este Isaac fue ingrato con él, hermanos. Tenía de todo, dice la palabra de Dios. Abraham le dio riquezas, le dio bienes. ¿Por qué tenía que ir a donde un pueblo que no era su pueblo? ¿Por qué tuvo que ir a donde los filisteos? Tuvo que ir, hermanos, a pedir ahí. Deme pues, por favor, ayúdeme. ¿Por qué nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que pensar todavía en muchas cosas de este mundo y decir, no, pero es bonito, pues iremos nomás a ver? Hay mucha gente así, hermanos, que dice, no, iremos en un rato, ¿qué va a hacer? No, vamos a ver nomás. Hermanos, dice la palabra del Señor que tenemos que tener cuidado. ¿Qué había pasado con Abraham, su papá, hermanos, el padre de Isaac? Porque había hambre, él se fue primero a Egipto. 2 veces cometió el mismo error, de decir, Sara es mi hermana. La primera vez dice que se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque no había que comer. Y tuvo hambre y dijo, no, vámonos nomás a Egipto. Y Egipto es figura del mundo. A ver, Génesis capítulo 12. La palabra del Señor nos muestra, hermanos, qué había pasado. Vamos a leer unos cuantos versículos. En el verso 10 dice,
12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Se acuerdan, hermanos, después de la pandemia, hermanos? Los cristianos, hermanos, han desaparecido de las congregaciones cristianas. ¿Dónde se han ido? Desesperados, hermanos. No, ya no va a haber qué comer. Hay que cuidarse, hay que hacer esto, el otro. Ya no hay confianza en Dios, hermanos. No hay la responsabilidad de decir, el Señor va a proveer. Dios va a darnos. Ahora mismo, ¿verdad, hermanos? Hay golpe de Estado. Uy, hay que ir a comprar todo. Todos los mercados llenos. Hermanos, es increíble. Pero es verdad, hermanos. Un maple de unos 30 huevos, 100 bolivianos, hermanos. ¿Y cuántos cristianos también estaban en eso? Sí, hay que ir a comprarse. Iremos nomás. No. Hay que tener algo, porque si no, ¿qué va a hacer? No vamos a tener nada. Y Dios, hermanos, es el que nos da la certeza. Mire, dice el verso 10. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, dice, cuando estaba para entrar en Egipto, cuando estaba para entrar en el mundo, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto, dice. Cuando te vean me van a matar y van a decir, su mujer es, y me van a matar y te van a reservar a ti. Ahora pues di que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Miren qué tremendo, hermanos. Los egipcios miraron, dice, a la hermosura a la hermosa, dice, a la mujer hermosa en gran manera. También los príncipes habían visto de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada, dice, la mujer a casa de Faraón. Y por causa de eso recibió bienes también. Abraham. El verso 18 dice, Faraón le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has dicho que es tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer, miren, hermanos. Faraón quería tomarla por su esposa, Sara. Pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Ahora en el capítulo 20 ocurre lo mismo, hermanos. Precisamente sobre este rey también, miren. ¿Y dónde estaba? Dice Abraham, miren, hermanos. Estaba en un lugar hermoso. Mira, así somos a veces los cristianos, hermanos. El Señor nos bendice, hermanos, con la sencillez de nuestro corazón. Dios no nos va a hacer faltar nada. Antes de leer el capítulo 20, en el versículo 18 dice el versículo 1. Después le apareció Jehová, dice, en el encinar de Mamre. ¿Qué era encinar? Era un valle hermoso. Ese Mamre era como un paraíso, había de todo, hermanos. Y él estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Así estaba feliz. Pero él se fue. Miren, ahora vamos al capítulo 20. Miren. De allí, de Mamre, de allí partió, dice Abraham, a la tierra de Negev y acampó, dice, entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Como forastero allá. Y así es, hermanos. Nosotros para el mundo somos forasteros. Quiero que me escuchen, hermanos. Para el mundo, hermanos, nunca nos va a decir, este es mi sangre. No.
Para ellos somos forasteros. Y así dice. Y dijo Abraham de Sara a su mujer, es mi hermana, otra vez, la segunda vez. Y Abimelech, ahora el rey que también trató con Isaac. Pero ese ha debido ser su papá, su abuelo, ¿quién sería, hermanos? Porque han pasado muchos años. Y Abimelech, rey de Gerar, dice, envió y tomó a Sara. Miren, hermanos, qué atrevimiento, ¿verdad? Tomó, dijo, qué hermosa mujer, tráigamela al palacio. Pero vino, dice, pero Dios, miren hermanos, Dios no nos va a abandonar. A los hijos de Dios no nos abandona. Pero Dios vino, dice Abimelech, en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, estás muerto, Abimelech, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también a un inocente? No ha pasado nada, Señor. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Gracias a Dios, hermanos. Dígale gloria a Dios. Hermanos, Dios no va a permitir que nos toque el mal. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que decir, Señor, Dios es nuestra fortaleza. Ahora pues, dice, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabe que de cierto vas a morir, tú y todos los tuyos, todo su reino. El reino de los filisteos tenían que morir, hermanos. ¿Qué había pasado? Mire, vamos a seguir leyendo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. ¿Por qué había pasado? ¿Por qué habían tenido miedo? Dios había cerrado el vientre de todas sus mujeres. No podían tener hijos por causa de Sara. Miren, sigamos leyendo. Después llamó, dice Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Me van a matar por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermano, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. ¿Por qué diría eso? Sara había sido su media hermana. Tenían un solo papá y diferentes mamás. Pero eso no era con Isaac, ¿no? Isaac era hijo de Abraham y Sara. Entonces miren, hermanos, las cosas cómo se dan, ¿no? Por eso, hermanos, todo lo que está escrito es una figura de nosotros los cristianos. Y cuando Dios me hizo salir, dice, errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos, digas mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Llévatelo, Sara. Llévate también estas vacas, estas ovejas, todas estas posesiones, llévatelo. Qué terrible, hermanos. Y dijo Abimelech, aquí está mi tierra y está delante de ti. Habita donde bien te parezca. Hermanos, el mundo siempre nos va a ofrecer. En este caso, Abimelech, hermanos, es figura del enemigo. El mundo siempre nos va a ofrecer, hermanos. Pero puede estar bien.
¿Por qué tienes que estar ahí diciendo yo soy cristiano, que aquí no? Miren, hermanos, qué tremendo. Aquí está mi tierra y está delante de ti. Pero era de esta tierra de los filisteos. Y los filisteos, hermanos, son figura de los demonios. Por eso se dice, hermanos, a los jóvenes se les dice, por favor, no te enamores de una filistea, ni te enamores de un filisteo, porque estaría mal. Estaría mal delante del Señor. El verso 16, hermanos, nos habla de la sujeción, de la cobertura que debe haber. Y a Sara dijo, miren, Abimelech le dice, mira, he pagado por ti, he pagado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira, escuche esto, hermanos, que él te es como un velo. Hermanos, es una protección, es cobertura. Hemos compartido un día, ¿verdad? Quienes estaban han escuchado, hermanos. Las hermanas usan el velito en señal de sujeción a su esposo. De decir, yo estoy sujeta a mi esposo, yo respeto la autoridad de mi esposo. Porque esto es bíblico. En 1 Corintios capítulo 11, les mencionaré. Ahí está, hermanos, dice. Dice que el varón es cabeza de la mujer. Y la cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Por eso dice que la mujer cuando ora o profetiza debe cubrirse. No por decir, no, yo tengo mi velito, no. Sino como señal de que tiene sujeción a su esposo. Las jóvenes solteras, al papá o a los papás. Y las que no tienen quizás el papá, siempre hay un siervo del Señor, un pastor. El pastor los cubre directamente. Y por respeto a eso se tienen que usar. Miren qué cosa más bonita, ¿no? Dice, él dice, tu hermano es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Amén. Es bueno, hermanos. Es bueno poner por obra. ¿Qué decía el pasaje, Juan, José? El pasaje que has leído. No todo el que me diga Señor, Señor. Verso 21, ¿verdad? 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Poner por obediencia la palabra del Señor. El pasaje que le menciono en 1 Corintios 11 dice, hermanos, de que es necesario que la mujer se tenga que cubrir por causa de los ángeles. ¿Dónde se ora? ¿Dónde se profetiza? ¿Dónde se clama al Señor, hermanos? En la congregación. Y cuando están ahí las hermanas, está todo el pueblo de Dios ahí reunidos, los ángeles están ministrando. Dice la palabra del Señor. Veamos, hermanos. Parece que no está convencido. 1 Corintios capítulo 11. Capítulo 11. Vamos a ver, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, miren, qué hermoso es realmente entenderle al Señor y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir como tú dices, Señor, que vivo. Capítulo 11, 1 Corintios 11, verso 2, desde el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. En todo hacen la voluntad, quiere decir. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, pues no tiene que usar sombrero. Pero hay ¿no? Hay quien está a veces lugares predicando con su sombrero, con su hora, nada.
Aquí dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. ¿Qué quiere decir afrentar? Avergüenza. Cuando uno está con su gorra, un varón dice, no, yo soy pues cabeza, yo soy más que Dios. Cuidado, ¿no? Por eso dice así. Pero toda mujer que ora, escuche eso, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Es quizá diferente, ¿verdad? Lo que dice Dios. El varón no debe cubrirse, pero sí la mujer debe cubrirse. Mira qué dice. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, avergüenza a su esposo. Dice, no, yo no tengo la autoridad de mi esposo, no. Él no es nada de mí. Es como si estuviese diciendo así. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En Israel, hermanos, ¿a quiénes les rapaban? A las prostitutas, a las que se portaban mal ya, como cabeza de billar, ¿no? Como bola de billar, bien peladiza, se les rapaba. Ahora dice el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El verso 7 dice aquí, la aclaración es bien bonito, hermano. Dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué causa Dios puso a Eva al lado de Adán? Por él. Porque decía, no es bueno que él esté solo. Le haremos su ayuda idónea, le haremos el complemento para que estén juntos. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, dice. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El verso 10, hermanos, es lo que les mencionaba. Por lo cual dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles de Dios vienen a ministrar. Y cuando a una persona le ven sin cubrirse la cabeza, dicen, no, está todavía en rebeldía, tiene que haber sujeción. Si este hermano me dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de una mujer. Pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos, juzguen vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ustedes vean, dice. La palabra está dicha, la palabra está expuesta. Mi hermano decía, hermanos, nosotros no estamos para convencer, estamos para exponer la palabra del Señor. Ahora dice, hermanos, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, no puede haber cristianos melenudos con una melena grande. No hay. Es estar en contra de lo que Dios dice. Pero la mujer dice, debe dejarse crecer el cabello. Le es honroso, porque el lugar del velo le es dado el cabello. Pero hay que entender el pasaje. El cabello, hermanos, le cubre, porque cuando se encuentre quizás en otro lugar que no esté en la congregación, su cabello, hermanos, le cubre. ¿Qué cubre? Eso es lo importante. Dice que el diablo es, hermanos, duro de cerviz. Esta es la cerviz, de la vértebra cervical. Cuando se habla de la cerviz, se está hablando de la vértebra cervical, que está juntamente a la cabeza y el cuello. El que no se inclina, el que no se agacha, hermanos, es soberbio. La palabra de Dios nos dice que debemos
siempre agradecer a Dios y decirle: Señor. Por eso decimos, ¿verdad? Hermanos, vamos a orar. Incline la cabeza, decimos. Incline también su corazón. Por eso, hermanos. Entonces la mujer dice, su cabello le cubre. Ese momento puede estar en la calle, porque no en todo lugar se va a poner su velito, ¿no? Ay, quiero orar. ¿Estás mi velo? No, no estás mi velo, entonces no oro, no. No puede ser, ¿verdad? Entonces, tú puedes orar, hermana, en la calle, porque tienes, dice la palabra de Dios, te dice, el cabello le es honroso porque le es dado como un velo. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, hermanos, miren, por eso dice, ¿no? Abimelech le dice a Sara, lo que hemos leído el pasaje, ¿no?, del capítulo 20, versículo 16. Tu hermano es como un velo, es autoridad para ti. Y hay que respetar eso, hay que guardar. Amén. Amén, hermanos. Así que vamos a orar así, ¿verdad? Nos vamos a inclinar, vamos a decirle al Señor: gracias, Señor. Amén, pónganse de pie, hermanos, vamos a concluir aquí. Bueno, hermanos, hemos visto que al Señor tenemos que estar bien sujetos. Sujetos porque esa es la voluntad de Dios. Y también tenemos que ser, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que agradecer todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esta bendición, hermanos. ¿Nos va a faltar algo? No nos va a faltar, hermanos. Dios no nos va a abandonar. Nosotros sigamos con el Señor. Y así como Dios nos manda, hermanos, también tenemos que seguir trabajando, haciendo actividad mientras se pueda. Mientras podamos, el Señor nos va a dar esa bendición. Amén. Vamos a pedir a Dios, hermanos. Yo le invito para que usted le diga al Señor que esta enseñanza, hermanos, nos sirva para edificarnos también. No estamos para pelear ni discutir con nadie. No estamos para decir, digamos, mire, yo no quiero, ni tampoco no vamos a discutir con el mundo, tampoco vamos a pelear con nadie. Si decimos que amamos a Dios, debemos hacer siempre su voluntad. Usted y yo. Amén. Para eso estamos delante del Señor. Amén, hermanos. Inclinen la cabeza, por favor. Digámosle a Dios y digámosle: Señor, tú eres grande, Señor. Tú eres bueno, Dios mío, al decirnos, al hablarnos todas estas cosas. Qué importante es la cobertura. Qué importante es hablar de que hay alguien que está por encima de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo está sobre los varones. Y el varón siempre está sobre la esposa, sobre las mujeres, bendiciendo y dando siempre esa bendición. Padre, los papás sobre las hijas. Oh Dios bendito, gracias por enseñarnos ese orden. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos perdones. Señor y Dios mío, nosotros no estamos para pelear con nadie. Nosotros solamente queremos, Señor, hacer tu voluntad. Si somos obedientes a tu palabra, Señor, tu palabra dice que viviremos. Señor, el día que te hemos recibido, Padre bendito, el día que te hemos dicho: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, nos has dicho: hijo, tu fe te ha salvado, ahora tienes vida eterna, consérvala. Esa vida eterna tenemos que conservarla delante de Dios. Dios mío, Señor, ayúdanos a tener la fortaleza y la fuerza, Señor, para seguir adelante. Aún a pesar, Señor, de que
podemos tener momentos difíciles, Señor. Pero tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Padre. Tu palabra dice, Señor, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Mas Dios es justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestras faltas. Y le decimos, Señor, perdónanos, perdóname, Señor. Oh Dios bendito, Dios de la gloria, te alabo, te honro a ti. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Por mis hermanas, hermanos, por los niños, por los jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, recibimos la bendición tuya. Porque ese es tu